Capítulo 941. Asalto a la colonia. Desde el suelo del tercer estrato, se elevaban 4 pilares gigantes. La piedra comprimida, marcada con ranuras, giraba hacia arriba desde una enorme base de material acumulado. Alrededor de la base de cada uno trabajaron 1000 magos de la tierra, combinando su voluntad para permitir el gran trabajo, moviendo miles de toneladas de roca solo con sus mentes. Cientos de metros más arriba, azotados por el viento abrasador y las motas de ceniza que llenaban el aire de esta capa del calabozo, aún más miles de hormigas se aferraban con fuerza a los lados de las columnas a medida que se acercaban cada vez más a la placa de arriba. Un aluvión de hechizos cayó sobre ellos, desviados por escudos y destrozados por aún más magos, pero algunos fracasaron y chocaron contra enormes soldados que absorbieron los golpes con su caparazón endurecido. En lo alto de brillantes plataformas de energía pura, equipos de demonios luchan en el aire, arrojándose magia y sus propios cuerpos entre sí para controlar el cielo, tal como es, alrededor del borde exterior de la placa. Sin embargo, más hormigas se amontonan alrededor de la base de las columnas de asalto, agrupándose en equipos antes de comenzar a ascender. La piedra hará contacto en cualquier momento, necesitan estar en posición para el asalto final. El aire está lleno de destellos de magia, humo y fuego, lo que dificulta que Sloan vea, pero puede comprender lo suficiente la situación desde su posición en la colina de comando para hacer un juicio rápido. Saquen a los equipos de curanderos, queremos que entren justo detrás de los equipos de asalto. Sí, general. Lleven a los exploradores de artillería a la posición de fuego delantera. Quiero el bordage plato cubierto de ácido en 1 minuto. Comprendido. Disparó órdenes y los exploradores mensajeros colocados a su alrededor se apresuraron a entregar sus instrucciones a las estaciones de retransmisión dedicadas. Se utilizaría una mezcla de magia mental y proyectores de feromonas encantadas para correr la voz a grandes distancias en un corto periodo de tiempo. En 30 segundos, sus instrucciones podrían dar en cualquier punto del campo de batalla. La ciudad demoníaca de arriba se cernía siniestramente. Iritel, un asentamiento más bien pequeño para los estándares del tercer estrato, solo un poco más grande de lo que había sido Roklu cuando el mayor lo encontró. El pequeño señor que la gobernaba había sido el desafortunado destinatario de la mirada de la colonia y ahora se enfrentaba a un asalto cuya escala no podía haberse previsto. 50.000 hormigas y cientos de demonios se habían concentrado contra la ciudad y no podía esperar resistir contra su poder combinado. Blixin comandó las fuerzas demoníacas reunidas, su corazón demoníaco latía con alegría mientras su territorio se expandía una vez más. Iritel descansaba a mitad de camino sobre un pilar mundial que se alzaba a decenas de kilómetros de Roklu, en el lado opuesto de la tierra disputada con el Kaarmodo. Por ahora, la colonia había decidido no enemistarse más con sus vecinos, pero esa situación seguía siendo volátil. Contacto. Se podía escuchar un leve estruendo resonando desde kilómetros por encima de sus cabezas cuando los pilares que giraban lentamente se aplastaban contra el fondo de la placa de piedra. En el momento en que lo hicieron, las hormigas se precipitaron hacia el pilar conectado, una alfombra viviente que cubría cada pilar comenzó a extenderse por la parte inferior de la ciudad demoníaca, las hormigas se aferraron a la piedra mientras se dirigían al borde, una enorme caída al suelo. Suelo debajo de ellos. Poner en posición a los equipos humanos. Quiero que esos beneficios de aura lleguen en el momento en que nuestros equipos corran por el borde. Dile a los demonios que den rienda suelta a su máxima potencia de fuego. Esos escuadrones de artillería ya están en posición. Gritó Sloan. Disparos de artillería. Hubo una serie extendida de golpes bajos cuando 4 baterías separadas de exploradores especialmente evolucionados lanzaron sus enormes cargas de ácido comprimido al aire. Enormes rayos de fluido chisporroteante formaron arcos a través del cielo antes de caer sobre el plato. Los demonios en las zonas de aterrizaje, que intentan contener a las fuerzas invasoras, se ven obligados a retroceder desde el borde para no ser vencidos. Tan pronto como cae la primera andanada, la segunda está en el aire, luego la tercera. Una vez que el cuarto aterriza, es hora de moverse. Las hormigas inundan los bordes, rechinan y muerden todo lo que ven mientras los sacerdotes rugientes que acompañan a los guerreros humanos de ojos ardientes saltan desde sus plataformas flotantes especialmente preparadas al plato para luchar junto a ellos. Enervadas por el potente aura de luchar junto a sus aliados, las hormigas avanzan con agresividad e invaden las defensas exteriores de la ciudad.
Las zonas de aterrizaje se expanden rápidamente a medida que más hormigas alcanzan la parte superior del plato, dividiéndose en equipos para llegar a sus puntos de espera predeterminados. Brixin aterrizó en el plato junto a su equipo de asistentes cuidadosamente seleccionados antes de empujar con fuerza hacia el centro de la ciudad. Dependía de ella acabar con el señor de la ciudad de nivel 7. Las hormigas podían vencerlos, pero no sin sacrificio. Mejor dejarlo en manos de su demonio aliado y jugar a lo seguro. Con sus fuerzas ya corriendo desenfrenadamente por la ciudad, la batalla había terminado y Sloan suspiró. No permitió que se mostrara ningún signo de su tensión agotadora, pero internamente permitió que su mente divagara. Iritel era solo la primera ciudad que caería ante la colonia esta semana, otras 3 estaban en fila y los preparativos ya estaban en marcha, los recursos reunidos. Después de varias semanas de preparación, finalmente había comenzado el tiempo de expansión a través del tercer estrato. 100.000 nuevos reclutas habían llegado a Roklu durante los últimos días, reforzando el número de la colonia antes de que comenzara la ofensiva. Tierra, recursos, un aumento en el número de aliados demoníacos a los que podían recurrir eran los objetivos que la colonia se había fijado. Los terrenos de caza de mayor nivel también eran esenciales si esperaban criar aún más miembros de nivel 6 que pudieran ayudar en el conflicto que se desató incluso ahora en el cuarto estrato. Las cosas se estaban poniendo ocupadas. 10 minutos después, llegó la noticia a la tienda de mando de que Brixin había salido victoriosa, la ciudad estaba sometida. A la siguiente. Capítulo 942. Llega algo nuevo por aquí. Bueno, ¿no es esto lo mejor? Isaac Bird miró hacia la vasta extensión llena de humo del tercer estrato y suspiró. Después de su primer viaje aquí, no estaba seguro de volver alguna vez y, sin embargo, aquí estaba, luchando junto a una banda cada vez más fanática de adoradores de hormigas, en su mayoría humanos. Su primera batalla en la capa demoníaca había sido un torbellino de muerte que casi le separa la cabeza de los hombros. El hecho de que culminó en una batalla culminante que casi mata al Gran Uno fue solo la guinda del pastel. Todo había sido catastróficamente peligroso desde el principio y, sin embargo, había regresado sin dudarlo. Las cosas que hizo por amor. Era más fuerte ahora que nunca antes, por mucho. La lucha constante, ya sea en batallas contra olas o patrullas regulares dentro del territorio de la colonia, le había proporcionado mucha experiencia y llevado sus habilidades con la lanza a nuevas alturas. Era un soldado mejor y más capaz que nunca. Aún así, no pudo evitar sentir que su objetivo se le escapaba. Por lo último que había oído, Morrelia se había retirado con la legión y ahora estaba en algún lugar subterráneo, en quién sabe qué capa de la mazmorra, haciendo lo que sea que la legión hiciera allí. A menos que perdiera su marca, lo más probable es que ella estuviera haciendo lo que fuera necesario para seguir adelante. Eso es lo que ella hizo. Cuando recordó esos ojos ardientes, su constitución fuerte y poderosa y esos ojos suaves, ardientes, simplemente no podía fingir que no haría nada para volver a verla. Estar a su lado. Lo que lo llevó a su dilema actual. Ahí estás, Isaac, ¿qué haces pasando el rato aquí? No ibas a saltar, ¿verdad? Isaac se giró para ver a Derrick corriendo hacia él con una mano levantada a modo de saludo. No, no voy a saltar, idiota barrendero. No bromees sobre esas cosas. Derrick esquivó su atención y sonrió tímidamente. Lo siento. Simplemente no ves a muchos de nosotros merodeando cerca del borde. Por obvias razones. La gran caída de varios kilómetros es la razón obvia. De Colón realmente debería poner una cerca, aunque agarrarse al borde no era algo de lo que realmente tuvieran que preocuparse, las hormigas caminaban regularmente por el borde y debajo del plato. Me gusta el aire libre, confesó Isaac, pasándose una mano por su rostro limpio y afeitado. Esto es lo más cerca que estamos de un cielo, así que quería asimilarlo. Me ayuda a pensar. Bueno, será mejor que pienses rápido. La llamada procedía de la colina de mando. Nos mudamos en media hora. ¿Media hora? No puedes hablar en serio. Sé cuándo no bromear. Isaac dirigió una dura mirada a su oficial subalterno. Derrick, si ese fue otro intento de broma, te tendré en letrinas hasta que tu nariz deje de funcionar. Nunca bromeo, señor. No puedo, de hecho. Perdí mi sentido del humor en la batalla. Bueno. Vivirás más tiempo. Los dos hombres se establecieron en un cómodo silencio, aunque estaba claro que Derrick se estaba volviendo cada vez más impaciente.
Isaac ignoró su inquietud por unos minutos antes de que finalmente suspirara y se alejara del borde. Muy bien, entonces, ve a reunir a los hombres. ¿Ya funcionan los ascensores? No todavía. ¿Nos están moviendo por plataforma otra vez? El rostro de Isaac se torció en una mueca. Preferiría tener algo sólido bajo sus pies en lugar de una placa brillante e iridiscente hecha de maná. Todo el asunto le puso los pelos de punta. Aún así, superó la escalada. Eso parece. Nos han dicho que nos reunamos con el general Anticus en el lado este de la ciudad. Se ha preparado un campamento a 5 kilómetros de marcha de la base del Pilar. Tenemos 2 días para reagruparnos y luego nos mudamos a la siguiente ciudad. Isaac escuchó con la mitad de un oído mientras las instrucciones se repetían sin pausa. Todavía no podía evitar sentirse divertido cuando el exportero de una posada actuó de manera tan profesional, pero ya debería estar acostumbrado. En verdad, lo que había comenzado como un grupo heterogéneo de antiguos guardias de la ciudad y milicianos que corrían hacia el calabozo para ayudar a las hormigas se había convertido en un equipo profesional en un período de tiempo sorprendentemente corto. Dios sabe lo que la colonia pensó sobre ellos en los primeros días. Habían sido sorprendentemente débiles en comparación con los monstruos a los que intentaban ayudar. Incapaz de seguir el ritmo de las patrullas, entrando en pánico ante la primera señal de monstruos. Incluso Isaac, con su exposición limitada a Dungeon, había sido uno de los miembros más experimentados en ese entonces. Era la colonia la que les había ayudado, más que al revés. Se aseguraron de que los humanos hubieran recibido experiencia, los alimentaron con presas debilitadas, los protegieron y los curaron cuando estaban heridos. Ahora tenían un ejército fanático listo para luchar a su lado. Terrick, quiero que reúnas al equipo y te asegures de que esta vez empaquen y guarden su equipo correctamente. Si León vuelve a olvidar su lanza de repuesto, plantaré la primera directamente donde no la quiera. Su segundo al mando asintió pero vaciló antes de salir corriendo. ¿No vienes? No de inmediato, aclaró Isaac, tengo algunos asuntos que debo tratar en la colina de comando. De acuerdo. Buena suerte. Gracias. No era frecuente que los no hormigas asomaran la cabeza en la estructura de mando de la colonia. De hecho, era excepcionalmente raro. No es que estuvieran vetadas o prohibidas, ni mucho menos, se les permitía entrar cuando quisieran. Fue la atmósfera general lo que la gente encontró intimidante. A las hormigas no les pareció extraño ni inusual trepar unas sobre otras en túneles estrechos o cámaras de techo bajo, incluso cuando dirigían una batalla, pero para un humano como él, enfrentarse a tantos monstruos era desconcertante, por decirlo menos. Aún así, su paso fue determinado. Si quería lograr su objetivo, no podía permitirse el lujo de dudar. Ella no dudaría. No le tomó mucho tiempo encontrar la estructura. Las hormigas no perdieron el tiempo en trasladar su puesto de mando a la ciudad en el momento en que terminó la batalla, de esa manera podrían coordinar mejor los arreglos dentro de la ciudad recién conquistada. Todavía era impresionante, la colina tenía fácilmente 50 metros de altura y era igual de ancha. Se las habían arreglado para construirlo en cuestión de horas. Dio vueltas alrededor de la base hasta que encontró la entrada sin hormigas. Un mago de turno se conectó rápidamente con él a través de un puente mental. Bienvenido, amigo Isaac. ¿Tienes algo que quieras informar? Creo que necesito hablar con el general. Esto es posiblemente importante y es posible que ella quiera saberlo directamente. ¿A Sloan? Ella está muy ocupada en este momento. Retransmitiré el mensaje si estás seguro. Estoy seguro. Por favor, hazlo. Estaba hundido hasta las rodillas en los plops ahora. Eficiente como siempre, no pasó mucho tiempo hasta que lo llevaron a una pequeña cámara de espera, como era de esperar, con elegantes sillas de madera, una alfombra tejida y una taza de té caliente lista. Sacudió la cabeza ante la comodidad de la criatura y optó por ponerse firmes en su lugar. No permitiría que lo mimaran, aunque estaba agradecido de que no hubieran decidido llevarlo a las cámaras interiores. Esperó un breve período antes de que otra hormiga entrara en la sala de espera desde el lado interior. Pequeña en comparación con los enormes soldados, pero aún más grande que él, Sloan se distinguía bastante debido a la gran cantidad de mutaciones avanzadas que poseía, particularmente sus antenas grandes y más anchas que barrían impresionantemente el aire mientras caminaba. Amigo Isaac. Me han dicho que tienes algo importante que deseas discutir. Isaac hizo un rápido saludo y se puso firme.
Técnicamente, él no era parte de la cadena de mando de las hormigas y no respondía a Sloan, pero no era así como funcionaba en la práctica. Mejor mostrar respeto donde se debe, en su libro. General Sloan. Recientemente alcancé el nivel 40 en mi clase de lanceros y estoy listo para actualizarlo a una nueva clase. La hormiga asintió. Felicitaciones, dijo sinceramente, y esperó. Claramente había más por venir. Isaac respiró hondo para estabilizar sus pensamientos antes de continuar. ¿Has oído hablar de Clash and Lancer antes? Capítulo 943. Guerra en evolución. En primer lugar, ¿qué significa ser un monstruo? Es una pregunta que tiene un significado especial en Pangea, un mundo bajo la constante amenaza de los ataques de monstruos. Mientras que las razas sapientes del planeta son completamente capaces de actos monstruosos, infligiéndose gran violencia entre sí por razones insignificantes o valiosas, el término se refiere exclusivamente a aquellos que nacieron del maná dentro de la mazmorra misma. Esta definición ha llevado a circunstancias trágicas, como lo que les sucedió a los sopos, que llegaron a ser conocidos como trogloditas. Por alguna razón, a Dungeon les gustaron y comenzaron a engendrar jóvenes sopos. Esto llevó a muchos a declarar que toda la raza era producto del calabozo y, por lo tanto, monstruos, sujetos a la caza y la destrucción como cualquier otro monstruo. Los sopos fueron empujados al borde de la extinción antes de que se estabilizaran, construyendo comunidades secretas alrededor de los puntos de generación de sopos conocidos para que pudieran proteger e incluir a esos individuos en su sociedad. Hasta el día de hoy, los sopos nacidos de forma natural todavía existen, aunque son raros e indistinguibles de los creados a partir de maná. Pero están lejos de ser los únicos monstruos que poseen sapiencia. Se considera que los demonios del tercer estrato, una vez que alcanzan el sexto nivel, se han elevado por encima de sus instintos básicos lo suficiente como para poder ingresar a la sociedad. Aunque la forma y las reglas de esa sociedad son crudas y bárbaras para muchos, el hecho es que tales demonios son capaces de razonar y se puede interactuar con ellos de manera segura algunas veces. Más profundo en la mazmorra, se pueden encontrar muchos más ejemplos de monstruos inteligentes. Los Shul de los mares profundos en el cuarto son seres verdaderamente antiguos de gran sabiduría, y aunque son perseguidos en algunos lugares, los bratianos los reciben en sus ciudades submarinas. Las tribus de babosas del quinto son un ejemplo del lado más oscuro de la inteligencia de Dungeon. Monstruos con una vena cruel y sádica que se deleitan con el sufrimiento de los demás, las tribus son denigradas en todo el mundo. Los excavadores viven con miedo de caer cautivos de estas criaturas, y aunque los núcleos extraídos de ellos son muy preciados, muchos se niegan a cazarlos por temor a que sufran el final más horrible. La sapiencia monstruosa es un tema muy debatido hasta el día de hoy. ¿Qué derechos, si es que se pueden otorgar alguno, a tales entidades? ¿Deben ser protegidos? ¿O cazado? No existe una respuesta universal para ningún caso individual que se haya presentado hasta ahora, y probablemente no la habrá hasta que el sol se ponga en este mundo. Extracto del mundo de la mazmorra de Arrica. Cobrar. Rugó. Por la colonia. Miles de hormigas responden detrás de mí en un maremoto de feromonas que pica en mis antenas. Ante nosotros, un ejército de 5000 termitas, el doble de nuestro número, está ocupado desgarrando nuestras defensas exteriores, derribando las barreras de piedra que erigimos para retrasar su avance. Diminuto. B. Ordeno. Gra. Con un rugido ensordecedor, el simio gigante despliega sus alas de sombra y se lanza hacia adelante a una velocidad extrema, su cuerpo se retuerce mientras gira su puño hacia atrás para asestar un poderoso golpe. La luz brillante de la activación de una habilidad enciende su puño, junto con una poderosa carga de relámpagos antes de que se balancee demasiado rápido para que el ojo lo siga, seguido inmediatamente después por un rugido ensordecedor. La energía eléctrica descargada sale disparada de su puño como un relámpago, sometiendo a las termitas frente a él a una increíble cantidad de energía. Algunos pueden acumularlo, aunque sea por poco, pero muchos otros se tuestan en el acto y se dan por vencidos, creando bolsillos que rompen la formación de termitas. Conmigo. Vuelvo a llamar a los demás. Aniquilar al enemigo. Prácticamente puedo ver la luz roja de la ira brillando en los ojos de mis hermanos. Cuando se trata de luchar contra las termitas, no necesitan ningún estímulo. A decir verdad, el némesis devorador de madera no se ve diferente. No hay amor perdido entre los dos insectos sociales.
Los enormes soldados de la colonia forman una cuña voladora a medida que aumenta nuestro impulso en los últimos 20 metros y las termitas cambian para adaptarse a nuestras tácticas. Atrás quedaron los insectos idiotas que corrieron hacia nosotros como criaturas sin sentido. Los Kaarmodo han estado ocupados y han modificado su experimento para adaptarse mejor al nuevo enemigo que ha aparecido. El enemigo se alinea en filas, apoyándose unos contra otros mientras los soldados más grandes presentan sus salvajes mandíbulas cortantes hacia nosotros. La falange de hormigas conmigo a la cabeza choca contra las termitas con un impacto atronador que rompe la quitina, rompe las piernas y destroza las mandíbulas, pero el salvajismo no se detiene allí. Las termitas se esfuerzan por atrapar sus mandíbulas alrededor de mi cuello, separando mi cabeza de mi tórax, pero no lo permito, lanzando una última ráfaga de velocidad para atraparlas con la guardia baja y retorciendo mi cuerpo lejos de sus mordeduras. El punto débil de la armadura de cualquier insecto son las uniones entre los segmentos, y ambos lados apuntan instintivamente a estas debilidades sin tener que aprender. Quiero avanzar hacia los huecos que Timmy continúa abriendo con su embestida. El gorila no ha detenido su alboroto, pero filas organizadas de endurecidos defensores se enfrentan a mí, lo que dificulta avanzar sin correr el riesgo de estar rodeado. Las tácticas del enemigo continúan evolucionando, junto con evoluciones y mutaciones únicas que no creo que existieran antes. Incluso ahora algunas termitas corren alrededor de sus aliados aplicando una espuma que vomitan para neutralizar nuestro ácido. No pueden proteger a todos, pero pueden reducir la eficacia de nuestro armamento de largo alcance. A medida que las hormigas continúan avanzando a mi alrededor, las termitas ceden terreno, retroceden y se niegan a permitirnos atravesar sus líneas. Cuando se han retirado casi 200 metros de donde comenzó la batalla, la señal viene de los generales. Desacoplar. Es la llamada. La respuesta es inmediata cuando la línea del frente retrocede casi al unísono, desbloqueando sus mandíbulas de las de sus enemigos con facilidad. Los dos bandos se miran con furia apenas disimulada, ninguno feliz de que el otro pueda salir vivo del campo. Pero es la decisión correcta. Hemos avanzado más allá del perímetro exterior y este ya no es nuestro territorio. No se puede confiar en los rastros de olor, ni en la integridad de las paredes. Podría haber 10.000 termitas excavando hacia nuestra posición en este momento. Retirada ordenada. Se puede perfumar arriba y abajo de la línea. Timmy y yo somos los últimos en irnos, observando las termitas con nuestras miradas aceradas hasta que nosotros también nos damos la vuelta y caminamos de regreso a las fortificaciones seguras de la colonia. Más de la mitad de la fuerza de termitas pudo sobrevivir a este enfrentamiento y no estamos satisfechos. Esos números serán reemplazados en unas pocas horas. Pero aún aguantamos. Capítulo 944. Mantenga la línea. Malditas termitas. ¿Qué diablos están haciendo esos Kaarmodo allí? Parece que salen refuerzos tan rápido como los matamos. Me niego a creer que pueden escupir monstruos de nivel 4 y 5 tan rápido sin incurrir en algún tipo de costo. Después de todo, la colonia ha estado haciendo esto durante meses y ha perfeccionado el proceso para que sea lo más eficiente posible. Tenemos toda una casta de maestros dedicados, una academia con un plan de estudios en constante ajuste y Kens con las mutaciones más beneficiosas para producir en masa individuos de la más alta calidad. Simplemente no es posible que sean mejores que nosotros. Y en verdad, no lo son. Nuestros enemigos pueden ser de un nivel más alto de lo que normalmente se esperaría por su número, pero sus núcleos siguen siendo débiles. La pregunta es cómo las lagartijas lograron mantener la calidad de sus tropas de insectos, o de hecho aumentarla, mientras aumentaban la producción hasta un grado tan ridículo. Si hubieran podido producir este tipo de números desde el principio, no creo que la madre árbol hubiera podido aguantar tanto tiempo, no mientras evitaba que los Bruanchi la ayudaran. Mayor, bienvenido de nuevo. Qué bueno verte, Mayor. Trabaja duro. Asegúrate de tomar un descanso apropiado. Las hormigas que me llamaron tan alegremente hace un momento dudan en su paso ante mi mención de tomar un descanso antes de continuar su camino. El miedo a los ejecutores del letargo continúa vigente incluso aquí durante esta batalla desesperada y en curso. Los soldados cansados son soldados descuidados y los soldados descuidados hacen que maten a sus propios aliados. Personalmente, estoy agradecido de que hayan seguido manteniendo un estándar estricto de descanso entre mis hermanos, incluso en estas circunstancias. Pero seré el primero en admitir que esos estándares se han deslizado de los 8 tradicionales. Es una guerra después de todo. El Mayor.
La reunión es aquí. Veo a Advant llamándome con un movimiento de sus antenas y la sigo a la cámara preparada en el escenario principal de la colonia. En el interior encuentro la mesa tallada habitual, realmente tengo que averiguar quién hace estas malditas cosas, son espectaculares, junto con cada miembro del consejo que se ha unido a mí en esta aventura. Vibrant, Advant, Bella, Burke Wills, Víctor, Leroy, Mendant, Cobalt, Propellant y Coolant están presentes. Solo las reinas y los tiernos no están representados. Por razones obvias, no se han reducido a la cuarta. Aunque, cuando llegue el momento de establecer nuestro propio nido de montaña en este estrato, no puedo esperar a ver la poderosa reina y la poderosa prole que crearemos. Quizás deberíamos incluso crear una academia central aquí. No, es demasiado pronto para pensar en esas cosas, no te dejes llevar. Mientras tomo mi asiento en la mesa, miro a los demás y no me sorprende verlos fatigados. Han pasado 2 semanas desde que rescaté a Vibrant de la trampa Carmodo, y ha habido peleas casi constantes desde entonces. Independientemente de lo que estén haciendo los grandes lagartos en esa montaña, se han estado moviendo rápidamente, aumentando la producción de sus soldados proxy y modificando las plantillas dentro de las reinas para armar mejor a las termitas contra nosotros, su nuevo enemigo. A cambio, la colonia ha enviado 3 oleadas de refuerzos, elevando nuestro número total de miembros de la colonia desplegados a 40.000. Esto es mucho más de lo que quería comprometerme a defender el árbol madre, pero menos si corremos el riesgo de ser invadidos. Pelear por el bien de alguien que no está en la colonia es una cosa, tener a miles de mis hermanos eliminados sería completamente inaceptable. Según los informes que tengo, las líneas parecen mantenerse bien, a pesar de algunos movimientos de ida y vuelta en ambos lados. Víctor dirige la conversación como general residente. Nuestro mayor problema ha sido ajustar nuestra estrategia defensiva para cumplir con la nueva realidad del enemigo. Con el Carmodo involucrado, las termitas se mueven de manera completamente diferente a como lo hacían antes. Nuestro plan de refugiarnos en fortalezas y dejar que el enemigo se estrelle contra las murallas ya no puede ser considerado. Retirarse así solo le dará a nuestro oponente ahora más inteligente el tiempo y el espacio para maniobrar a nuestro alrededor. Por lo tanto, nos hemos involucrado en una estrategia de defensa en profundidad que involucra tácticas de golpe y fuga. ¿Cómo le ha ido en el campo, Vibrante? Muy bien, en realidad, golpear y correr es muy divertido y nos encanta movernos muy rápido, así que cuando llegan las termitas, las mordemos y escapamos antes de que entren y las mordemos de nuevo. ¿Y qué tienes que decir, Advant? Nos estamos exponiendo más de lo que nos gustaría, pero al elegir el terreno en el que nos enfrentamos y movernos rápido, hemos podido dañar al enemigo y luego retroceder con pérdidas mínimas. Hasta el momento no ha habido incursiones que superen la tercera línea defensiva. La estrategia parece estar teniendo éxito entonces. ¿Cuáles son tus pensamientos, mayor? Cada uno de los miembros del consejo se vuelve hacia mí y siento la presión familiar en estos momentos. Solo empeora porque puedo sentir su atención y altas expectativas a través del vestíbulo. No vuelvas hacia mí esos ojos brillantes llenos de respeto. Te hice inteligente con el expreso propósito de que hicieras todo el pensamiento para no tener que hacerlo yo, maldita sea. Estoy preocupado, solo salgo y lo digo. ¿Por qué? Víctor pregunta, su olor atento. Me rasco la cabeza con una antena. Me preocupa que los lagartos nos estén inmovilizando y manteniendo ocupados mientras acumulan una fuerza aún mayor. Estoy seguro de que habrás notado que no importa cuántos matemos, las redadas continúan a buen ritmo. Las termitas están haciendo un mejor trabajo al preservar su número en cada enfrentamiento y solo están probando nuestras defensas. Creo que vendrá una oleada, y posiblemente pronto. Creo que han aumentado la producción de huevos mucho más de lo que nos habíamos dado cuenta y cuando las nuevas generaciones estén listas nos arrojarán todo, no en una ola masiva, sino en un avance organizado que nos involucrará en tantos frentes como sea posible. Posible. Hago una pausa por un momento. Que creo que también incluirá al tercer estrato. No habrá termitas, pero creo que el Carmodo se enfrentará a los demonios aliados y a los suyos propios para dispersarnos aún más. Si no tenemos la capacidad, el poder de las hormigas, para cubrir todos estos frentes, podríamos estar en serios problemas. Capítulo 945. Colonia contra Colonia, parte 4. Era casi como si Leroy hubiera muerto y entrado en una especie de paraíso.
excepto que, frustrantemente, todavía se aferraba a su caparazón mortal, junto con los otros inmortales. A pesar de esto, se deleitaba con su existencia actual. La liberación que buscaba, el final glorioso que se esforzaba por experimentar, nunca se había sentido tan cerca como ahora. Mientras caminaba de un lado a otro ante las filas masivas de sus seguidores, sus hermanas elegidas, el enorme peso de su armadura era un consuelo que pesaba sobre su caparazón. Los inmortales casi temblaban de emoción hasta el punto de que las uniones de sus armaduras temblaban. Habían peleado recientemente, una batalla gloriosa que los había llevado al límite. La colonia los había hecho retroceder y los había obligado a esperar hasta que sus órganos de fuego fénix se recargaran, y ahora estaban listos para ser enviados una vez más. ¿Están listas mis hermanas? Preguntó a las tropas blindadas que esperaban. ¿Estás preparado para el fuego que está por venir? Sí. Rugieron mientras golpeaban sus antenas contra su armadura. ¿Tu cargo nunca fallará? ¿Aplastarás las filas del enemigo? Sí. ¿Lucharás hasta que te derrumbes? ¿Lucharás hasta que el último aliento abandone tu cuerpo? Sí. Entonces, cuando estés envuelto en llamas malditas, ¿te levantarás? ¿Lo harás todo de nuevo? Sí. ¿Por qué? Ella rugió, sus feromonas ondeando a su alrededor. Buscamos. Lo que buscas está aquí fuera. En los rangos masados de la termita puedes encontrar tu descanso. Vaya y tómelo. Buscamos. Con ese rugido final y sofocante, los inmortales comenzaron a avanzar. Había casi 200 de ellos ahora, cada uno de nivel 5 o 6, cada uno armado con un traje hecho a la medida, completamente encantado de la mejor armadura que la colonia podía proporcionar. Cada individuo representaba múltiples toneladas de furia de hormiga pura y justa. Su carga comenzó como una caminata, la columna blindada moviéndose al unísono, la pisada de sus 6 patas sacudiendo el suelo mientras se movían como uno solo. Auge. 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 A la cabeza de la columna, el tamborileo rítmico de sus pasos coincidía con el latido apremiante del corazón del héroe. Cada vez que ella había salido en las últimas semanas, la batalla había sido desesperada y los habían empujado hasta el borde antes de que los retiraran. Tan cerca. Había estado tan cerca. El final glorioso, ardiente y culminante que había anhelado desde el momento en que salió del cascarón había estado a su alcance en numerosas ocasiones. Incluso ahora, el olor de la batalla desesperada flotaba en el aire. El olor acre del ácido fórmico, el olor amargo del licor y el hierro carnoso de la biomasa fresca lamieron sus antenas a medida que la batalla se acercaba. Sus ojos ardían de pasión. Como les había dicho a los demás, estaba ahí fuera. Solo tenían que encontrarlo. Leroy aceleró el paso, ya no era una marcha majestuosa, aceleró hasta una puerta más rápida, sus piernas comenzaron a carcomer el suelo y la columna detrás se elevó para igualar su paso. Su pisada ya no creaba un ritmo constante. En cambio, el ruido se había elevado a un estruendo constante, más como una avalancha en la distancia que tropas en marcha. Pronto, vieron las líneas de batalla más adelante. Una horda de termitas hambrientas amenazó con abrumar a los defensores de las hormigas por su gran número. Una lucha desesperada había estallado mientras la colonia luchaba por retirarse mientras los refuerzos de termitas salían de un túnel en la pared. Otro incumplimiento. Los Kaarmodo eran astutos y su dominio de la magia estaba más allá de lo que la colonia podía manejar. Usando sus métodos desconocidos, habían podido guiar a sus insectos esclavos a través de caminos retorcidos y enrevesados en la roca, evadiendo la detección y penetrando profundamente en el territorio de las hormigas. Las brechas podrían ocurrir en casi cualquier lugar y en cualquier momento, los túneles se abrirían y vomitarían a miles de combatientes enemigos detrás de las líneas principales. Por esta razón, los inmortales habían sido estacionados como la fuerza de respuesta rápida. Como siempre, la visión del odiado enemigo encendió una rabia primaria en sus entrañas y Leroy la abrazó. Sus mandíbulas alargadas, sus cuerpos extraños y alienígenas, con solo 2 segmentos en lugar de 3, y sus ojos pequeños y casi ciegos. Eran antinaturales y no pertenecían a este mundo. Ella creía firmemente en eso, ¿de qué otra manera podría explicar este odio instintivo? Con un movimiento de su antena, toda la columna inmortal aceleró a toda velocidad. La avalancha ya no estaba en la distancia, ahora estaba justo aquí y el suelo tembló bajo la fuerza de su carga.
Leroy activó sus habilidades, acelerando más allá de lo que normalmente era capaz de hacer, ya que sus habilidades de Dash y Charge se combinaron para elevar su velocidad. El túnel incluso se inclinaba cuesta abajo, en perfectas condiciones. Con los inmortales corriendo detrás de ellos, las hormigas que aún luchaban se apresuraron a separarse y apartarse del camino, desatando potentes ráfagas de ácido y maná para crear la distancia que pudieran antes de que la falange de acero que eran los inmortales los alcanzara. Estos eran los momentos por los que vivía Leroy. Su alma estaba en llamas. Las filas del enemigo se hicieron cada vez más grandes en su visión mientras bajaba la cabeza y se preparaba para enfrentarse a ellos, el suelo se nublaba debajo de ella. El momento del impacto fue como la detonación de una explosión. Una irrupción de aire. El silencio mortal. Y luego el estruendo ensordecedor. La onda expansiva recorrió su cuerpo cuando su armadura se derrumbó, la termita que tenía delante desapareció cuando la pura fuerza de su masa la envió volando hacia las filas de sus aliados. ¿Qué le importaban los rangos? ¿Qué le importaba a ella las nuevas tácticas del enemigo? Los inmortales no reconocían tales cosas. Su carga continuó mientras sus piernas golpeaban el suelo, instando a toda la velocidad posible. Aplastaron línea tras línea de enemigos, aplastándolos bajo sus garras, rompiendo sus caparazones sobre sus armaduras. Finalmente se detuvo cuando su impulso disminuyó, la carga se detuvo y todavía había termitas frente a ella. Leroy chasqueó las mandíbulas con alegría. Aún queda mucho. Ella lloró. Regocijaos, hermanas mías. Y allí estaban, las termitas continuaron inundando el túnel ante ellos, las líneas se reformaron a medida que se cerraban alrededor de la columna inmortal. Y las hormigas se regocijaron. Capítulo 946. Colonia contra Colonia, parte 5. La rutina de un cuerpo a cuerpo en curso era un tipo de combate muy diferente a la carga emocionante y dominante de los inmortales. La masa que los había impulsado a través de las filas enemigas ahora caía sobre sus espaldas. Leroy le dio la bienvenida. Le había tomado mucho tiempo acostumbrarse a pelear con un segundo proyectil, pero una vez que lo hizo, una vez que su habilidad para usar armadura había alcanzado un rango suficiente, había llegado a comprender su poder. Las fauces del enemigo de las termitas, largas, curvas y afiladas más allá de lo creíble, fueron diseñadas para encontrar los puntos débiles del caparazón de un insecto, las uniones entre los segmentos del cuerpo, y cortarlos brutalmente. Para los inmortales, tales debilidades no existían. Las articulaciones que conectaban su cabeza, abdomen y tórax estaban fuertemente protegidas por capas de metal endurecido y encantado que desafiaban incluso las potentes mandíbulas de sus enemigos. No tenían magia poderosa. No podían estallar con fuego o hielo, o soplar poderosas ráfagas de aire que dispersarían a su enemigo. Tampoco tenían poderosas corrientes de ácido que derretirían a sus enemigos por docenas. Sus mutaciones y evoluciones los habían llevado en una dirección diferente y ahora confiaban en esas fortalezas. Sus cabezas agrandadas tenían músculos densos que impulsaban sus mandíbulas largas y compuestas y las aprovechaban con mordidas devastadoras. Sus piernas fueron especialmente evolucionadas y mutadas para sostener su inmenso peso y generar ráfagas de velocidad que les permitieron iniciar pequeñas cargas cuando se les daba un soplo de espacio. Aunque no pudieron alcanzar la velocidad máxima, estas cargas más pequeñas les permitieron arrojar su peso, golpeando a las termitas a su alrededor, destrozando formaciones y rompiendo sus caparazones, creando puntos débiles que podían explotar. Pelear de cerca con Leroy y sus seguidores era como un humano tratando de contener un vibrante en miniatura en su mano. Doloroso. Golpearon y chocaron, mordieron y desguazaron, pasando por encima de los cuerpos caídos y rotos de sus oponentes a medida que salían más del agujero en la pared del túnel para retomar la lucha. Incluso con sus caparazones gruesos y reforzados y su armadura sofisticada, lo mejor que podía proporcionar el ingenio de las hormigas, no eran invulnerables. Mientras miles de termitas rodeaban a sus cientos, era inevitable que comenzaran a sufrir daños. La primera herida que recibió Leroy estaba cerca de su cuello y se alegró por ello. Había pasado demasiado tiempo en esta batalla sin que su HP bajara en absoluto. Si su armadura no hubiera detenido el extremo puntiagudo de esa púa en seco, podría haber sufrido una herida grave, más es la pena. Siguió luchando, sus reservas de energía disminuyeron mientras gastaba su resistencia para morder y abrirse camino a través del tumulto. A medida que avanzaba el conflicto, sus hermanas y ella sufrían más y más daños.
Superados ampliamente en número, había un límite en lo que podían hacer para defenderse mientras buscaban infligir el mayor daño posible al enemigo. No es que importara. Esos miembros de nivel 6 de los inmortales, infligidos como estaban con la terrible maldición de no leer correctamente sus opciones de evolución, sintieron que el fuego fénix crecía dentro de ellos. Cuanto más daño recibían, más brillante se volvía hasta que rugía dentro de sus cuerpos, una densa bola de energía esperando ser liberada. Aún así, siguieron luchando. Arrastrando al enemigo hacia abajo con ellos pataleando y gritando, ganando todo el tiempo que pudieron para que llegaran refuerzos para que esta ofensiva finalmente pudiera ser repelida. Finalmente, no pudo soportar más. Una termita se lanzó hacia adelante y Leroy no pudo reaccionar a tiempo. El monstruo vicioso agarró su pierna y lanzó su peso hacia atrás, haciéndola tropezar. Antes de que pudiera reorientarse, 3 termitas más cayeron sobre ella, mordiéndola furiosamente, sus mandíbulas buscando los huecos en su armadura que se habían abierto en el transcurso de la batalla. Agotada, herida, incapaz de soportar su propio peso, se desplomó en el suelo cuando la luz comenzó a desvanecerse de sus ojos. Fue en esos momentos cuando Leroy se sintió más en paz, y aunque sabía que no duraría, por un breve momento, pudo abrazar la ilusión de que por fin podría descansar, segura de que su heroico sacrificio había ganado tiempo. Por sus hermanos, que había tenido una muerte digna. Solo por un breve tiempo pudo permitirse esta fantasía antes de que fuera cruelmente arrancada. Ese órgano maldito, en lo profundo de su caparazón, pulsó ominosamente antes de que la energía contenida en su interior se desbordara. Un torrente de llamas brillantes estalló dentro de ella y corrió por sus venas antes de encender su carne y chamuscar las termitas a su alrededor. La conciencia volvió a inundar. La energía regresó a raudales. Del borde de su descanso eterno a una vida rejuvenecida y maldita en cuestión de momentos. La fuerza llenó sus extremidades y Leroy se puso de pie, sus mandíbulas chasquearon mientras se sacudía los restos de esas desafortunadas termitas que se habían aferrado demasiado cuando la creían derrotada. A su alrededor, los fuegos de sus hermanas habían comenzado a encenderse cuando sus compañeros inmortales de nivel 6 se llevaron la peor parte de la represalia enemiga, no para proteger a sus hermanas más débiles, sino para traer este momento antes. Cuando Leroy inspeccionó el campo, vio que aún quedaban miles de termitas por combatir. Sus hermanos aún eran superados en número irremediablemente, y no se podía ver ninguna señal de la reserva de la colonia corriendo a su rescate. La alegría y la esperanza florecieron en ella. Ahora es nuestro momento, hermanas. Gritó y se arrojó de nuevo a la batalla. Ahora cada herida se pegaría. Cada golpe en su HP estaba un paso más cerca. Contra probabilidades imposibles, los inmortales se arrojaron una y otra vez, aplastando al enemigo, quemando a sus enemigos usando su propia carne como yesca. Leroy luchó como una criatura poseída por la locura. Ninguna herida pudo detenerla, ninguna fila masiva pudo reprimirla, cargó una y otra vez, atravesando las líneas, mordiendo y arañando todo lo que podía alcanzar. Su visión comenzó a nublarse. Una de sus antenas había sido arrancada. Una de sus piernas estaba rota. Ella luchó. Seguramente. Seguramente esta vez. Que no viva una sola termita. Persíguelos y extermínalos. No sabía de dónde procedía este nuevo olor, pero el siguiente torrente de pasos anunció la llegada de más hormigas al lugar. Pronto estuvo rodeada de nuevos soldados que se lanzaron contra la fuerza de termitas agotada, llenos de rabia y vigor. Su corazón se hundió. Ella había estado tan cerca. Bien hecho, Leroy, se acercó a Bant y le dio unas palmaditas en la espalda. Puedes ir a descansar ahora. Ella no respondió excepto para sentir con cansancio mientras se giraba y se arrastraba hacia la seguridad de las filas de hormigas recién establecidas. Sabía que sería inútil seguir luchando, lo había intentado antes. No quería que la arrastraran de nuevo con los curanderos, no la habían dejado ir en días. Inmortales, para mí, llamó a sus hermanas y lentamente, los gigantes ahora con armadura irregular comenzaron a reagruparse, alejándose de la lucha, abatidos. Otra oportunidad perdida. Se les niega otra oportunidad de gloria eterna. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo podrían aguantar? Para siempre, si el mayor se salía con la suya. Leroy reprimió una oleada de amargura cuando extendió la mano para consolar a quienes la rodeaban.
Algunos necesitaron ayuda para moverse, ya que su armadura se había retorcido tanto que era necesario quitarla antes de que pudieran levantarse. Se pusieron a la tarea con lentitud, todo su entusiasmo anterior asesinado por las esperanzas despreciadas. Leroy, se escuchó una llamada, y el poderoso soldado se giró ante la extraña nota que detectó en el olor de su hermana. Ven aquí. Se giró para ver a uno de sus camaradas de pie sobre otro inmortal, con una pierna extendida y colocada sobre el caparazón del otro. El acero de la armadura del caído estaba tan retorcido, tan torturado, que no había forma posible de que pudiera mantenerse en pie, necesitaría ayuda. Leroy suspiró y comenzó a arrastrarse. Ella ayudaría a su hermana, por supuesto que lo haría. Es posible que necesite morder el metal y las correas para liberarla, luego podría curarse y regresarían juntos. Excepto que la hormiga que la había llamado permaneció extrañamente quieta. El caído aún no se había movido. Una extraña emoción burbujeó en Leroy en ese momento. Un sentimiento que no podía identificar. Una esperanza que ella no nombraría. Su paso cojeando se hizo más largo cuando obligó a su pierna rota a moverse. ¿Qué es? Ella exigió, sin apartar los ojos de su hermano caído. Yo creo que ella, la hormiga, no pudo continuar. Ella tembló. Leroy alargó la antena que le quedaba y tocó el caparazón de su hermana caída. Ella se ha ido, dijo. Sus palabras rodaron a través de los inmortales como una ola. Uno por uno se reunieron en silencio hasta que todos los miembros de su orden formaron un círculo alrededor de esta, inmóvil, tendida donde ella cayó en el suelo del túnel. Bajaron la cabeza en señal de respeto. Abrumada por la emoción, todo lo que Leroy pudo hacer fue obligarse a sí misma a hablar. Su búsqueda ha terminado. Esta ha encontrado su descanso. Ella ha encontrado su gloria. Ella se atragantó. ¿Alguien sabe su nombre? Ella preguntó. Rebeca, respondió alguien. Leroy asintió lentamente. Giró la cabeza para ver mejor los ojos de sus hermanas. Ellos quemaron. Ardían tan intensamente que casi no podía soportar mirar. Ella también lo sintió. Era posible. Era posible. Levántenla, mis hermanas. Levántala en lo alto y la llevaremos a casa a su descanso final. Su armadura será nuestro tesoro y nunca olvidaremos la carga final de Cardigant. Ella no busca más. Descansa en gloria, hermana. Le respondieron con estruendo. Las otras hormigas observaron, desconcertadas, cómo una alegre y triunfante columna de inmortales regresaba a través de los túneles, llevando el cuerpo del primer y único miembro para encontrar lo que había estado buscando. La próxima vez que Leroy y los inmortales salieron a la batalla, lo hicieron con un fervor y un fanatismo que nadie había visto antes. Su esperanza había sido renovada. Una vez más, los inmortales renacieron. Capítulo 947. Pacientes astutos. ¿Quién puede decir, en verdad, cuántas termitas fueron derrotadas, en la oscuridad? Entre las raíces del árbol del mundo cazamos y fuimos cazados a su vez. La lucha fue feroz, brutal en extremo. De alguna manera, fue bueno que nuestros aliados que no eran monstruos no pudieran unirse a nosotros, a pesar de la enorme ayuda que habrían sido sus auras. Sin ellos pudimos enfrentarnos al enemigo en el mismo terreno. Combatir el fuego con fuego. Peleamos en las paredes y los techos. Luchamos en completa oscuridad dentro de estrechos túneles. Luchamos dentro del crecimiento verde del árbol. Luchamos en nuestros propios términos. Enormes números en ambos lados, un conflicto sin fin que nunca terminaría hasta que un lado ya no pudiera sostener la lucha. Era la guerra exactamente como la queríamos. Me encantó. De los diarios de Advant. Una guerra de desgaste contra la colonia no era la estrategia más sabia, reflexionó Mendant. El hospital de campaña que la rodeaba rebosaba de actividad mientras los heridos llegaban rápidamente a su izquierda. La lucha debe ser feroz hoy considerando los números que estaban viendo. Teniendo en cuenta que este era solo uno de los puestos médicos que los curanderos habían establecido, debe haber más de 1000 hormigas que necesitaban curación entrando en las instalaciones dirigidas por sus hermanas. Teniendo en cuenta lo duraderos y fáciles de curar que eran los monstruos, solo las lesiones particularmente graves llegaron a lugares como este, que no podían curarse instantáneamente con una aplicación de magia curativa, o repararse durante un período de horas después de consumir biomasa. Una cosa que no les faltaba en este momento era la biomasa.
Como un director de orquesta que dirige una orquesta, Mendant era el centro de operaciones mientras sus sanadores fluían a su alrededor. Dirigió los recursos donde se necesitaban y cuándo, asegurándose de que cada hormiga recibiera la atención que necesitaba de manera oportuna. La mayoría estaría bien después de unos días, mientras que otros podrían necesitar una semana para recuperarse por completo. Las hormigas, especialmente las soldados, eran increíblemente duraderas, capaces de recuperarse incluso después de perder la mitad de su cuerpo, si se las atendía a tiempo. Mientras continuaba dirigiendo el tráfico, una extraña sensación la distrajo. Se giró para ver a los otros curanderos de pie inusualmente quietos. Un momento antes de que pudiera reprenderlos, se dio cuenta de que los pacientes estaban actuando de manera similar. ¿Qué estaba pasando? Un segundo antes de que sucediera se movió para mirar la entrada. Hubo un latido, luego la extraña vista del mayor siendo llevado, o flotando, al hospital se encontró con sus ojos. Mendant se quedó estupefacto cuando la enorme forma del mayor apareció flotando. ¿Estaban siendo transportados? Creyó ver hormigas debajo, soportando el peso de ese marco, pero parecía que no podía concentrarse en lo que le decían sus ojos, como si su cerebro se negara a reconocerlo. Se quedó perpleja por un momento más antes de sacudirse la confusión y correr a encontrarse con el mayor. ¿Qué sucedió? Ella exigió, sus feromonas calmadas. Los curanderos siempre estaban tranquilos, pero sus ojos casi se sobresaltaron cuando vieron el alcance de las heridas que le habían infligido a la hormiga más fuerte de la colonia. Oh, hola Mendante. Qué bueno verte. No hay problema, solo un pequeño problema de explosión. ¿Un qué? ¿Cómo se tiene un pequeño problema de explosión? Los mayores, todavía de alguna manera flotando en el aire, agitaron sus antenas expansivamente. Me las arreglé para localizar a un Modo, y no estaban muy contentos de verme, por así decirlo. Quiero decir, traté de morderlos. Quizás. Pero no creo que eso signifique que necesitaban detonarme, especialmente muchas veces. Las quemaduras eran una cosa, enormes trozos de caparazón que faltaban y la carne ennegrecida en el interior, pero los cortes, como si le hubieran quitado secciones del cuerpo al mayor con una precisión increíble, eran algo completamente diferente. ¿Qué causó esto? Se preguntó mientras pinchaba las heridas con sus antenas. Algún tipo de láser. Basura absoluta. De todos modos, punto de curación, estaré bien. Llámame Mendant y me pondré en camino. Ella niveló al mayor con una mirada uniforme. Estarás aquí al menos un día. Supongo que tu glándula curativa está vacía. Creo que necesita volver a crecer. Cierto. Bueno. Veré lo que puedo hacer. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas levitar sobre una mesa? ¿Levantar por levitación? Vaya. Seguro, ellos lo resolverán. Y de hecho ellos lo hicieron. Una vez que colocó esa forma gigante, se preparó para ponerse a trabajar. Cuando comenzó a aumentar su magia curativa, empujó a un sanador cercano con una antena. Vuelvan al trabajo, todos ustedes. Sus palabras sacaron a la habitación de su estupor y los curanderos volvieron a sus tareas mientras los pacientes parecían despertarse y recordar que estaban gravemente heridos. Mendant solo pudo suspirar y volver su atención a la mayor, quien siguió insistiendo en que no necesitaban estar aquí, ciertamente no por un día, pero no toleraría ninguna discusión. Siéntate quieto y déjame curarte, exigió mientras continuaba trabajando. Eventualmente, una serie de tentáculos oscuros brotaron e inmovilizaron al mayor, lo que permitió que Mendant trabajara. Incluso ayudaron a rotar a la mayor cuando necesitaba cambiar su atención a una herida diferente. Literalmente envuelto, el miembro más estimado de la colonia no podía hacer nada más que sufrir en silencio, tratando de preservar la dignidad que podía. Capítulo 948. Escapada estrecha. No hubo demasiadas veces en sus siglos de vida que Razantec realmente había temido por su vida. Había sido superado en número y rodeado durante una ola de defensa en la cuarta en apenas su quinta década, apenas saliendo del nido. Solo la intervención de un anciano lo había salvado de las fauces de una horda voraz de lagartos esmeralda. A medida que había crecido, aumentado su nivel, poder y prestigio, no se había vuelto a encontrar en esa situación. Hasta hoy. El Modo encontró un buen lugar con sombra y se arrastró hasta él antes de sentarse para tratar de recuperar algo de equilibrio.
No muy lejos, otros atendían a la cría de termitas, acelerando su crecimiento y dirigiéndolas a luchar entre sí para mejorar sus habilidades. El anciano no sentía más que desprecio por los esfuerzos de sus camaradas en sus continuos intentos de atacar al árbol madre y, por extensión, a las hormigas. Aún así, continuaría usándolos para su propio propósito. Maestro. Su fiel criado en jefe, el Setsula Monsil, corrió a su lado, colocando ambas manos en el costado del gran lagarto en una inusual muestra pública de preocupación. Sentí tu agitación a través del vínculo. ¿Está todo bien? Bajo la influencia tranquilizadora de su sirviente y el frescor de la sombra, el poderoso mago comenzó a sentir que la sangre le corría lentamente por las venas mientras se recomponía. Esto demuestra lo que sucede cuando me voy sin mis fieles sirvientes a mi lado, admitió Rasan, con tristeza. Te advertí que no fueras. Paz, Amonsil. Lo sé. Juzgué que valía la pena el riesgo, y todavía no estoy convencido de que no lo fuera. Su sirviente principal se calmó y reprimió sus objeciones, permitiendo que su amo pensara y se calmara mientras mantenía sus manos presionadas contra el costado del gran lagarto. Supervisó la respiración y los pensamientos de Rasantep a través del vínculo mientras sentía que la mente antigua cambiaba. Pude encontrar nuestro espécimen, finalmente admitió Rasantep. Aunque lo vi mucho más cerca de lo que me hubiera gustado. ¿Fuiste atacado? La ira floreció en el corazón del sirviente al pensar en un monstruo tan humilde amenazando a su amo, pero Rasantep solo se rió entre dientes a través de su vínculo. Lo estaba, de hecho. ¡Qué furia de monstruo! No sé cómo me encontró, pero me persiguió tan rápido que no tuve tiempo de retirarme antes de que estuviera sobre mí. La escena era mucho más aterradora de lo que comunicaba, y podía sentir la confusión en su Setsula, pero no hizo ningún esfuerzo por disiparla. Mejor que permanezca en la ignorancia que tratar de captar la locura desesperada que poseía ese monstruo. Rasantep había tomado su turno para liderar una brigada de termitas hacia el árbol, controlando la horda a través de los métodos que los Kaarmodo habían incorporado a sus sirvientes. Por supuesto, no podía rechazar esta oportunidad de estudiar al anciano en ciernes en acción y había intentado a propósito entablarlo en combate. Le había llevado varios días de cuidadosas maniobras, pero finalmente había encontrado el objetivo hacia el centro de las líneas. Había sido trivial organizar un compromiso en el que él estaría en posición de ver cómo se desarrollaba el conflicto y escapar rápidamente, pero las cosas no habían resultado exactamente de esa manera. El espécimen era todo lo que había esperado ver. Dominante, resolutiva, irradiando fuerza y poder. La colosal hormiga había caído sobre su horda de termitas como un desastre natural, las mascotas mantenidas a su lado eran incapaces de seguir el ritmo de la pura furia que se mostraba. La magia de muchos elementos, incluido ese poder extraño y desconocido, estaba en exhibición, junto con potentes habilidades físicas que destrozaron la fuerza de las termitas mucho más rápido de lo previsto. Fue entonces cuando las cosas habían dado un giro. Había estado tan absorto observando al monstruo aniquilar a sus tropas que se le había escapado la oportunidad de retirarse. Cuando trató de corregir este error y retirarse, la hormiga que había estado tratando de estudiar ya lo había notado. Aún así, debería haberlo logrado. La distancia entre ellos era lo suficientemente grande, pero la necesidad era la madre de la invención, después de todo. La hormiga saltó hacia él, su cuerpo voló por los aires mientras quemaba sus habilidades para acelerar lo más rápido posible. Eso aún no habría sido suficiente, pero una poderosa explosión estalló debajo de la criatura, lanzando su cuerpo hacia él incluso cuando sufrió daños severos. Le había ordenado a su mascota que creara la explosión para impulsarse hacia él. El recuerdo de esa pesadilla de quitina y carne que rechinaba y masticaba que se había apoderado de él fue suficiente para acelerar el corazón de Rasantep una vez más. Verdaderamente un poderoso monstruo. Cualquier pensamiento que hubiera tenido de preservar al monstruo, este anciano potencial, se había esfumado de su mente después de un minuto de combate. Le tomó cada onza de maná que pudo producir para mantener a la criatura alejada de él, y solo después de infligir heridas que deberían haberla matado 5 veces pudo separarse y escapar. Si sus sirvientes hubieran estado allí, conectados a través del vínculo, su fuerza colectiva le habría permitido retirarse mucho más fácilmente, pero aún así, no pudo evitar sospechar que la criatura habría encontrado una manera de hacerle pagar destruyendo uno de sus sirvientes. Verdaderamente, un monstruo temible e indomable.
Cada vez era más obvio que necesitaría ponerse en contacto con quien quiera que hubiera creado o estuviera guiando a este monstruo para que pudiera colaborar en sus esfuerzos. Su plan para acelerar el crecimiento de la criatura a través de un combate difícil parecía estar funcionando, pero siempre era bueno consultar con los compañeros sobre el curso de acción correcto. Además, había comenzado a sospechar fuertemente que las termitas y sus compañeros Kaarmodo estaban subestimando significativamente lo que se les presentaría cuando las hormigas comenzaran a pasar a la ofensiva. Incluso después de la demostración de fuerza en el nido de termitas, todavía no creían que las hormigas fueran enemigas dignas. Y ahora que habían redoblado sus esfuerzos para producir una máquina de guerra de termitas, no se dieron cuenta de que no estaban acabando con la resistencia de las hormigas, sino alimentándola, fortaleciéndola. A pesar de infligir bajas, las hormigas que quedaban estaban creciendo en fuerza, y ninguna más rápido que el espécimen. Había problemas en el horizonte. Capítulo 949. Una personalidad de culto. Le agradezco su cooperación. A usted también. Espero que su investigación sea de alguna utilidad para la colonia. Yo deseo lo mismo. Si desea ver nuestro trabajo publicado, puede encontrarlo en la biblioteca de feromonas. Hay copias en todos los nidos principales. Maravilloso. Leeré con interés. Torrina guardó su bolígrafo y cerró el libro frente a ella mientras el entrevistado, un mago de nivel 6, entre los primeros, se dio la vuelta y salió de la habitación. Con más hormigas llegando al 6º nivel, se volvió más importante que nunca correlacionar sus opciones y elecciones evolutivas. Granin en particular había estado obsesionado con eso, casi tan obsesionado como la propia colonia, razón por la cual la tríada había estado ocupada entrevistando y documentando cada hormiga de nivel 6 que pudieron hablar con ellos. Que eran todos los que podían alcanzar. Una vez que se dieron cuenta de que los frutos de su investigación serían entregados a la colonia, estaban muy felices de ayudar. Si tan solo sus propios colegas hubieran sido tan comunicativos con la información, habrían podido lograr mucho más. Las pequeñas rivalidades del círculo de modeladores le parecían incluso más absurdas ahora que cuando era estudiante. Tal vez llegaría el día en que surgiría la discordia social y la competencia entre las hormigas, obligando a los hermanos a luchar entre sí, pero hasta el momento, ese día no había amanecido. Un nivel de cooperación que bordeaba lo fanático, ese era el rasgo definitorio de la colonia a sus ojos. En muchos sentidos, el propio Antoni ejemplificó el rasgo. No había nada que él no daría de sí mismo por su nueva familia, incluso si nunca diría tanto. Se puso de pie detrás del escritorio que le habían proporcionado, asegurándose de no raspar la alfombra inmaculadamente tejida debajo de la silla tallada. Una vez más, solo se le había proporcionado lo mejor para su uso, y tuvo cuidado de no dañar nada. Muebles como este le habrían costado una pequeña fortuna entre los Golgari. Cuando salió de la oficina, encontró a Korun saliendo de su propia habitación de al lado. El joven moldeador le dedicó una amplia sonrisa, las piedras de su verdadera piel moliéndose juntas mientras lo hacía. Otro día hecho. ¿Tienes todo lo que necesitas? Torina asintió. No tengo más magos o moldeadores de núcleo para entrevistar, si eso es lo que quieres decir. Sin embargo, no estoy seguro de si eso satisfará a Granin. Korun hizo una mueca y se rió. Lo dudo. He terminado con los soldados, exploradores y generales que también están a mi alcance. De momento, no nos quedará más remedio que pasar a otra cosa. Con suerte, pasar al cuarto para ver qué está haciendo Antoni. Los dos se sentaron uno al lado del otro, la manera fácil ganada a través de años de asociación y amistad entre ellos evidente en su comportamiento relajado. No creo que nos necesite por un tiempo todavía, dijo. No estará cerca de evolucionar tan temprano, solo ha estado en el nivel 6 para que... un par de meses como mucho. No puedes esperar de él el mismo tipo de velocidad que tenía antes. Está cazando animales grandes allá abajo, respondió Korun. Por lo que he oído, ha estado masticando literalmente miles de niveles 4 y 5. Incluso si son débiles, seguirá siendo mucha experiencia. Es posible que quiera recibir un consejo antes de lo que piensas. La próxima evolución va a ser grande. Maldita sea, lo es. Los dos dieron un brinco y se volvieron para encontrar a Granin, el moldeador senior cubierto de granito que se alzaba detrás de ellos como una roca. ¿Cómo logró moverse tan silenciosamente cubierto de una piedra tan tosca? Torrina nunca lo sabría.
Hola, jefe, saludó Corún a su anciano y líder de la tríada, supongo que esto significa que tú también terminaste el día. Granin gruñó. Desafortunadamente. Aparentemente, la mayoría de los 6 de nivel han sido enviados al cuarto. El resto está en la primera línea de la guerra de expansión. Simplemente no podemos encontrar suficiente para entrevistar para completar el árbol de evolución. Podía notar lo molesto que estaba él ante esa perspectiva. En todo el tiempo que lo conocía, no creía haber visto al anciano tan entusiasmado con su trabajo, como imaginaba que debía haberlo estado en su juventud. Estaba obsesionado y decidido a quemar la vela por ambos extremos si eso significaba ampliar su conocimiento de este nuevo tipo de monstruo al que se había unido. ¿Ya has determinado algo? Ella le preguntó. Él le lanzó una mirada. Aquí no, dijo. Volvamos a las habitaciones. Corún y Torrina compartieron una mirada a su cautela, pero estaban condicionados a seguir al líder de la tríada, por lo que no lo cuestionaron, sino que lo siguieron mientras lideraba el camino. Siguieron el corredor alrededor del exterior de la colina hacia el área donde se encontraban sus habitaciones. Los candelabros de metal reluciente sostenían pequeños núcleos que ardían con una luz hermosa y tenue, iluminando las tallas intrincadas, la alfombra tejida y los adornos de buen gusto que se alineaban en su camino. Pero incluso esos lujos no se comparaban con la vista que ella vislumbraba a través de la ventana ocasional cuando pasaban. A través de un metro completo de piedra reforzada, pudo ver el vasto espacio abierto de ceniza y humo que era el horizonte del tercer estrato. La siniestra luz roja que sangraba desde el exterior hacia el corredor, infundiéndole un brillo macabro. A pesar de la opulencia, era imposible olvidar dónde estaban o a qué altura. Le había sorprendido lo rápido que los constructores habían construido este nido verdaderamente titánico, la capital de la colonia en este estrato, a falta de una palabra mejor. Desde el suelo del estrato hasta casi llegar al fondo de la placa en la que se asentaba la ciudad demoníaca de Roklu, el gran nido tenía kilómetros de altura. Todavía se estaba trabajando en las partes internas, la gran mayoría del volumen del nido no se utilizaba, pero por ahora se había asignado un segmento cerca de la parte superior para que lo usaran los aliados de la colonia. Cuarteles, salas de entrenamiento e instalaciones médicas para las tropas, junto con un área separada para que Granin, Corún y ella realicen sus investigaciones. Los ingenieros se sintieron avergonzados cuando ella les preguntó por qué habían elegido colocar sus habitaciones y pasillos como las paredes externas del nido por curiosidad. Tímidamente le contaron sus pensamientos sobre una nueva técnica, murmuraron algo sobre las zonas de deformación y luego le aseguraron que habían hecho todo lo posible para asegurarse de que estuvieran lo más seguros posible. Se encogió de hombros y les dijo que pensaba que querrían la vista para ellos, pero las hormigas la miraron como si estuviera loca. ¿Qué les importaba una gran vista? Ninguno en absoluto. Querían la oscuridad y la seguridad de sus estrechas cámaras y túneles. Después de bajar varios tramos de escaleras llegaron a sus habitaciones privadas, saludaron a los pocos humanos y Golgari que vieron en el camino antes de entrar en la cámara de Granin, el gran moldeador cerró la puerta detrás de ellos. ¿Por qué el secreto? Le preguntó ella, confundida. Él le lanzó una mirada antes de caminar hacia su lujoso sofá y tomar asiento con un suspiro. A las hormigas les había tomado un tiempo acostumbrarse a la idea de muebles específicamente para Golgari. Sus verdaderas pieles no permitían las mismas comodidades que un humano podría recibir. A su gente no le gustaban las cosas blandas o esponjosas, y necesitaban materiales que fueran lo suficientemente resistentes como para no rasparse o abollarse cuando se exponían a los minerales duros que cubrían sus cuerpos. Después de un tiempo, las hormigas habían desarrollado un material suave y elástico que era lo suficientemente firme como para no ser dañado por ellas, lo suficientemente fuerte como para soportar su peso y con suficiente elasticidad para brindar comodidad. Fue toda una hazaña y Torrina no estaba segura de poder vivir sin las cosas nunca más. Ella y Corún se sentaron mientras Granin se inclinaba hacia adelante para discutir sus pensamientos. Tengo algunos asuntos que me preocupan. El primero de los cuales se relaciona directamente con el propio Antonyi. Consideró sus palabras por un momento antes de continuar. Estoy seguro de que estás viendo lo mismo que yo estoy viendo con las hormigas de nivel 6, pero dime qué crees que es inusual en ellas. Quiero ver si te has dado cuenta. Los dos modeladores más jóvenes se miraron antes de que Corún hablara. Son fuertes. Muy buenas opciones de evolución, incluso en el nivel básico. Buenas estadísticas y bonificaciones más que aceptables casi al otro lado de la línea.
Solo he encontrado algunas opciones fallidas, lo cual es raro. Estoy de acuerdo, admitió Torrina. No importa la hormiga, sus niveles de habilidad o energía evolutiva, las opciones proporcionadas por el sistema en general han sido buenas. Exactamente, asintió Granin, complacido. Y creo que eres lo suficientemente inteligente como para hacer algunas deducciones sobre por qué. Se supone que las hormigas no deben llegar tan lejos en los niveles, dijo Torrina. Cierto. Una hormiga de nivel 6 debería ser tan rara como un Golgari con piel de diamante, básicamente inexistente, pero ahora hay cientos. La colonia ha hecho algo común que el sistema considera raro y, por lo tanto, se están beneficiando de estas poderosas evoluciones. Esto solo podría considerarse una compensación por su débil posición inicial, ¿no crees? Coruña argumentó. La ley de propulsión evolutiva se aplica particularmente bien a las hormigas, ya que tienen un estado inicial muy pobre. De hecho, ese también es el caso, estuvo de acuerdo Granin, lo que está teniendo un efecto agravante. Tenemos un tipo de monstruo que alcanza alturas que la mazmorra considera raras y, por lo tanto, recompensa, además de tener posiciones iniciales débiles, lo que acelera la calidad de sus evoluciones. En todas las castas, sus opciones han sido buenas. Es casi inaudito. Un brillo de emoción había brillado en los ojos del anciano cuando se inclinó hacia adelante. Así que estás particularmente emocionado por lo que Antoni podría obtener en el nivel 7, ¿es eso? Preguntó Torrina. En parte. Teniendo en cuenta que ha maximizado su núcleo en cada paso y, de hecho, ha ido un poco más allá de donde debería haberlo hecho, su núcleo debería llegar al final del grado mítico durante su próxima evolución. Aunque ya sabían esto, los dos asintieron solemnemente mientras consideraban esto. Pasar de un núcleo raro a uno mítico fue un gran problema para un monstruo. Significaba que estaban en el camino de convertirse en un antiguo. Por lo que ella sabía, solo había dos clases de monstruos superiores a Mythic, uno de los cuales era Ancient. Aunque los investigadores no podían estar seguros exactamente de qué grado de núcleo poseían esos seres divinos. Después de todo, nadie había visto nunca uno de sus núcleos. Los demonios de grado mítico eran excepcionalmente raros, ya que casi nunca evolucionaban con núcleos al máximo, pero en el cuarto, se volvieron más comunes. Los monstruos míticos de nivel 8 eran los verdaderos poderes de ese estrato. Su próximo va a ser grande y debemos prepararnos para lo que viene, afirmó Granin. Ella asintió. ¿Qué más te preocupaba? El líder de la tríada hizo una mueca. Recibí un mensaje molesto hoy, se quejó. Odio tratar con esos malditos idiotas de Red Truth. Capítulo 950. Cuando un hombre se encuentra con un lagarto. Organizar una reunión entre dos miembros del culto no fue fácil, especialmente dadas las condiciones actuales entre la colonia y Cabramodo. Granin gruñía a un ritmo constante mientras él y sus compañeros de la tríada caminaban por el peligroso terreno del tercer estrato. Era un testimonio de cuán salvaje era la tierra en esta capa de la mazmorra que incluso la colonia, con su enorme número, enfoque inteligente y dedicación absurda, no había sido capaz de construir contramedidas para protegerse de los engendros interminables. Lo mejor que podían hacer era podar y controlar a los demonios de nivel superior que aún vagaban por los páramos entre ciudades. El programa Demon Rising que habían lanzado las hormigas era otra iniciativa que Granin había seguido de cerca. Criar demonios para que sean fuertes y eficientes en su construcción para usarlos como mascotas no era nada nuevo, Nvidia había sido un ejemplo perfecto de la práctica, aunque algunos los ignoraron debido a sus hábitos extraños. ¿Producir en masa demonios de alta calidad a la escala de la colonia? Estaba casi seguro de que nunca se había hecho. Después de todo, ¿por qué alguien se molestaría? Nadie necesitaba tantas mascotas, y los demonios salvajes podían hacer lo que su obsesión les exigiera. Estaban lejos de ser aliados confiables. Solo la colonia había sido capaz de dominar a los demonios con tanta eficacia, probablemente porque permitieron que los nativos del tercer estrato fueran ellos mismos en su mayor parte, mientras los rodeaban con una abrumadora estructura de autoridad. Si tuviera tiempo, le encantaría investigar ese trabajo más profundamente. Los demonios eran otro grupo de monstruos que necesitaban más investigación. Aunque, ahora que lo pienso, la verdad roja probablemente había hecho mucho. Y no lo compartió. ¿Realmente necesitábamos venir hasta aquí? Preguntó Corún. Granin se volvió hacia el joven modelador. ¿Crees que podemos ir a una ciudad controlada por los lagartos y tener una charla amistosa ahora mismo?
También existe un riesgo significativo para la otra parte. Piensa un momento en ello. No me puedo imaginar cómo se siente alguien de piel suave caminando por aquí, observó Torrina. Con las constantes lenguas de fuego, ceniza y humo que llenaban el aire en el tercero, ciertamente era un lugar inhóspito. Protegidos por los minerales duros que los recubrían, los tres Golgari no tenían que preocuparse demasiado por el medio ambiente, incluso si era incómodamente cálido. Deja que los humanos se preocupen por eso. Las hormigas, Carmode y nosotros tenemos otras cosas de qué preocuparnos. De hecho, a las lagartijas les encanta este estrato. El calor los vuelve borrosos por dentro. Ser de sangre fría tiene ese efecto en un ser. La conexión mental se estableció con tanta facilidad que Granin casi no se dio cuenta hasta que se formó el puente. Rodó los ojos. Siempre tenían que presumir. ¿Estás planeando mostrarte o estamos haciendo esto completamente clandestino? Granin dijo arrastrando las palabras. Permanecer oculto será el camino más sabio en nuestras circunstancias actuales. Estoy seguro de que entiendes. Está bien, pero quiero incluir el resto de mi tríada en la conversación. Estás compartiendo esto con tus sirvientes, ¿no es así? Eso es aceptable. Con eso, Granin entretejió su propio maná para extender el puente existente a Corún y Torrina, permitiéndole ser parte de la conversación. Rasantep, estos son los miembros de mi tríada, Corún y Torrina. Para ustedes dos, asegúrense de ser debidamente respetuosos con Rasantep, es viejo. ¿Más viejo que ustedes? Preguntó Corún. Callarse la boca. Una pequeña pizca de diversión se filtró sobre la conexión, que, culturalmente hablando, era equivalente a una carcajada cordial. Si dejar que Corún se burlara de él ayudó a soltar la lengua del Camarmodo, entonces lo toleraría, por el momento. Cuando regresaran a la seguridad, sería un infierno pagar. Bueno, te tomaste muchas molestias para llamarme aquí. Francamente, ni siquiera estoy seguro de cómo lo hiciste. A diferencia del culto del gusano, los seguidores de la verdad roja tenemos muchos medios. No fue demasiado difícil localizarte y pasarte un mensaje. Vamos, Rasantep. No necesito la basura sin sentido de mi culto es mejor que el tuyo. Fuera con eso que querías decir. Hubo una pausa. Y Yarum patearía totalmente el trasero de Arconiden, no pudo evitar agregar. La indignación arremetió contra su mente. Ese gusano hinchado no sería rival para el dios demonio. No puedes esperar que deje pasar eso. Oh, vamos. No me importa que tan grande sea un demonio larvario, no hay forma de que pueda vencer al gusano que envolvió el mundo. Comparando a Arconiden con un demonio bebé. Absurdo. Granin se rió a carcajadas. Siempre fue así entre los diversos cultos fundados, según la leyenda, por cada uno de los antiguos. Los seguidores siempre discutían sobre tonterías en lugar de cooperar como deberían, dado que compartían esencialmente la misma misión. Corún y Torrina le lanzaban miradas raras mientras escuchaban el intercambio. No tenían mucha experiencia a la hora de interactuar con otros cultos. Insultar a su patrón era una antigua tradición. Encuentra el 20º antiguo y marca el comienzo del nuevo mundo. Bien. Me he divertido. ¿Qué querías decir? Supongo que tiene algo que ver con Antoni. ¿Qué ha estado haciendo? No está herido, ¿verdad? Preguntó Torrina, un poco nerviosa. De hecho, está herido, aunque espero que ya esté completamente curado. ¿Qué pasó? Corún intervino. Lo hice, respondió Rasantep, un poco engreído. Las manos de Granin se cerraron lentamente en puños. ¿Qué estás diciendo? Grunó. Nuevamente, ese toque de diversión sobre el enlace. Me acerqué demasiado y me vi obligado a defenderme de él. Casi me come. Tal admisión de parte de un orgulloso Carmodo no fue algo fácil de obtener. Eran casi tan tercos e hinchados de arrogancia como los propios Golgari. Granin se relajó. Estoy un poco sorprendido. Debe estar bastante enojado con tu gente para hacer tal cosa. Hay tontos entre todas las razas. Esta empresa fue una idea horrible desde el principio y la ejecución solo ha empeorado. Al final, le costará mucho a su gente, observó Granin. No importará. Hemos estado acumulando poder durante miles de años. Estamos listos. Todos han estado reuniendo poder. Creo que esto podría volverse peor de lo que esperas, al final. De todos modos, Antonio. Hubo un lapsus en la conversación y Granin pudo sentir la prodigiosamente del gran lagarto dando vueltas.
¿Eres consciente de lo que has hecho? Preguntó finalmente. Granin enarcó una ceja pétrea. ¿Hecha? Déjame ser claro, no hice de Antoni lo que es. Él mismo lo hizo. Vi su potencial y decidí que debería ponerme en una posición para asesorarlo. Entonces, para ser claros, ¿no es un intento planeado por el culto del gusano para crear un anciano? No lo es. Eso ayuda explica lo poderoso que es. Eso es barato. Quería conocerte, continuó Rasantep, porque estoy empezando a creer que en realidad podría tener una oportunidad. Quedaba algo de conmoción residual en la conexión y Granin supuso que procedía de la Setsula. No habían sido conscientes de los pensamientos de su maestro. He pensado eso desde hace un tiempo, estuvo de acuerdo Granin, y créanme, creo que después de que evolucione de nuevo, no seremos los únicos. Los pensamientos del gran lagarto se agudizaron, su curiosidad surgiendo a través de la conexión. ¿Tienes alguna información? He estado investigando con mi criada. No creo que nadie espere lo que va a pasar a continuación. Menos de todos tus amigos criadores de termitas. Fin del capítulo 950.